A ver, vamos a bajar esto. Hola, buenas noches con todos. Sí, es muy tarde, pero estamos por aquí porque nosotros, los creyentes, vivimos por la fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y es necesario tener siempre presente la palabra de Dios en nuestras vidas, porque por ella es la que estamos aquí. Amén. Así que, a pesar de que es un poco tarde, voy a hablar sobre la segunda parte de los 3 videos que voy a hacer de las iglesias reales del Apocalipsis. En el primer video mencioné de que iban a ser 2, pero imposible. Hay algunas cosas que hablar de estas 2 iglesias que siguen, que es Tiatira y Sardis. ¿Ok? Bueno, nos encontramos en Apocalipsis capítulo 2, desde el verso 18 en adelante. Hoy vamos a estudiar la iglesia de Tiatira y la iglesia de Sardis. Pero antes, oremos. Padre, en el nombre de Jesús te agradezco por este tiempo. Gracias, Señor, porque me das la oportunidad de poder leer tu palabra y poder también alimentarme de ella. Te pido que tú puedas hablar a cada persona que escuche estas enseñanzas. En el nombre de Jesús entrego ese tiempo en tus manos. Dirige todo, Señor. Amén y amén. Mencioné en el estudio pasado de que las iglesias que vemos en el Apocalipsis fueron iglesias reales, en ciudades reales, que pertenecían al Asia Menor. De aquel entonces no es el continente asiático, sino es lo que ahora conocemos como Turquía. Pero estas iglesias sí existieron. Y no especialmente como iglesias, ¿no? en primera instancia, sino como ciudades. Pero en esas ciudades se empezaron a establecer iglesias o se formaron iglesias. Entonces vimos las primeras 3 iglesias, que es la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna y la iglesia de Pérgamo. Hoy vamos a estudiar de Tiatira y de Sardis. Y empezamos con Tiatira. Tiatira es o fue una de las ciudades más pequeñas del Asia Menor. Y no era una ciudad turística como si lo fue Éfeso. No era un lugar en donde había de repente mucha atracción por los templos como en Éfeso. Ni tampoco era la capital, no también como lo fue Éfeso, que era la capital provincial de Roma, porque Roma tenía dominado en ese tiempo el mundo, era el imperio que imperaba, ¿no? Y tampoco Tiatira era un lugar pomposo en lujos, pero, escuchen esto, sí era un centro laboral. Era un lugar en donde había mucho comercio y la gente se dedicaba a trabajar. Mira lo que dice Tiatira, o lo que dice Jesús a la iglesia de Tiatira. Dice: yo conozco tus obras, verso 19 del capítulo 2 de Apocalipsis, y tu amor y fe y servicio y tu paciencia. Yo conozco tus obras. Cuando Jesús le habla a la iglesia de Tiatira, está de alguna manera dándoles en donde ellos más comprendían. Tiatira era un lugar en donde las personas constantemente trabajaban, y esto era como una identidad que tenía la iglesia que se encontraba en Tiatira. ¿Qué tenía que ver esto con lo otro? Pues Jesús habla en general, pero específicamente dirigiéndose a la labor de los que vivían en Tiatira. Y en Tiatira había mucha actividad, como en la iglesia de Tiatira. Por eso Jesús lo menciona: yo conozco tus obras y tu amor, las cosas que tú haces, tu fe, tu devoción, estás haciendo esto y lo otro. Muy bien. Sin embargo, el Señor dice:
pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. Y ahora vamos a explicar por qué mencionan a Jezabel acá. Porque Jezabel representa idolatría, representa todo lo que esté en desacuerdo con lo que Dios manda. Jezabel es una representación de la fornicación, como le dice aquí. Esa persona que se dice profetiza, que enseña y seduce, dice, a los siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Por qué es que Jesús se expresa así de Jezabel? Vamos a ir por partes y te explicaba de que Tiatira era un lugar comercial. Si tú querías encontrar en ese entonces una ciudad en donde la gente estaba como los chinos, que mañana, tarde y noche están haciendo cosas y ellos son los que nos proveen de mercadería y prácticamente China es el mercado del mundo. Tiatira era algo parecido. Tiatira era un lugar tan comercial que habían personas trabajando en todo momento. Quizás no era un centro turístico como lo mencionaba, pero sí era un centro laboral. Y en esas labores habían personas que trabajaban en la textilería, en la artesanía, las cosas que se hacen con las manos. Y a pesar de que era un lugar pequeño, eran muy pujantes en este negocio. Y una de las cosas que encontramos en este lugar en Tiatira es que se comerciaba un producto en especial que se llamaba la púrpura. Miren, en Lucas capítulo 16, en el verso 19, vemos un dato muy importante. Dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Esto es como una revelación de lo que se hacía con esta tela. En Hechos se menciona a una persona que se llamaba Lidia. Esta mujer era comerciante de púrpura y de manera asombrosa la escritura lo tiene mencionado. ¿Por qué? Porque ella fue la primera que se convierte, ¿okay?, en esa ciudad, en Tiatira. Y ella era comerciante de púrpura, pero la púrpura no era una tela cualquiera. La púrpura era una tela que solamente utilizaban las personas adineradas o los reyes. Te leí Lucas capítulo 16, verso 19, porque se menciona exactamente que había un hombre rico que se vestía de púrpura. Solamente los hombres ricos se vestían de púrpura. ¿Y quién era esta mujer que trabajaba vendiendo así púrpura? Esta mujer era alguien que solamente se dedicaba a venderle a gente que tenía para pagar. Y miren, les explico un poco con respecto a la púrpura. ¿Por qué era tan costosa la púrpura? La púrpura era costosa porque para darle el teñido a la tela, que se le llamaba tela de púrpura porque el teñido era color púrpura, para poder darle ese teñido, se tenía que extraer del mar unas conchas, unos moluscos. Y no bastaba, que alguien sacara unas cuantas conchitas para darle ese color, o sea, extraer lo que tenía ese molusco para darle el color púrpura a la tela, sino que se sacaban cantidades, cientos, y eso era muy trabajoso. Sin embargo, la gente que tenía dinero, que tenía recursos, lo podía pagar. Esto era lo que hacía que una tela costara bastante. Quizás hoy en día podemos entenderlo como el lujo. Y recordemos, Tiatira no era un lugar de lujos. Sin embargo, vendía el lujo. ¿No te suena como muy de gente de negocios? Que aunque ellos venden el lujo, sin embargo, ellos no viven comprando lujos.
Hay personas que en vez de consumir siempre un producto, ellos toman un producto y lo venden, porque hay gente que tiene para pagar. Y la gran diferencia entre vender algo que te da un margen de ganancia normal, no es lo mismo que vender algo que la gente quizás no siempre lo compra. Pero una sola cosa que te compren de eso lujoso, basta y te sobra. Lidia no era una mujer cualquiera, era una mujer que se dedicaba en este negocio que frecuentaban los de Tiatira, ¿no? Entonces, Lidia vendía a la gente adinerada. Era alguien que se había dedicado solamente a vender a personas que tienen dinero. La púrpura no era de consumo masivo, porque solamente tenía un nicho de mercado, la gente que no era pobre, ¿ok? Y bueno, miren, cuando menciona aquí algo de Jezabel y dice, esa mujer Jezabel, tú toleras, dice, porque ella se hace llamar profetiza y enseña, ¿no? Y enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Lo que es interesante, porque en este lugar en donde opera este comercio de la púrpura, es un lugar en donde existían los famosos gremios. ¿Qué es un gremio? Era como tratar de proteger los intereses de la ciudad. Y para eso se conformaban diferentes personas. Por ejemplo, aquellas personas que se dedicaban a vender especialmente artesanía. Había un gremio de eso. Los que se dedicaban a la pesca, había un gremio. Los que se dedicaban a hacer cualquier cosa siempre tenían gremios. Eran como grupos, pero ese grupo velaba para que sean exitosos en lo que realizaban. En pocas palabras, si es que querían tener la reputación de que Tiatira era un lugar donde quizás no era muy culturalmente rico, pero sí laboralmente. O sea, si querían tener esa reputación, debían de trabajar y ser exitosos en lo que hacían. No eran muy esforzados. Pero al hacer esto en Tiatira, a veces las personas tenían que participar, no a veces, tenían que participar en las fiestas que hacían los gremios, en sus reuniones. Esas fiestas consistían en sacrificios a sus ídolos, en borracheras y en diferentes actos que la mayoría de reuniones así, paganas, incluso hoy en día se ve de que todas las reuniones paganas siempre terminan en inmoralidades sexuales. Entonces siempre el fin de cada fiesta que tenían ellos era la inmoralidad. Todas sus fiestas terminaban en eso. Pero en esta iglesia, en donde era una costumbre pertenecer a los gremios, había alguien que les estaba constantemente diciendo que no era bueno, que era definitivamente el anciano de la iglesia, ¿no? Porque escuchen esto, el Señor está enviando una carta que luego tenía que ser leída. ¿Okay? No era como ahora nosotros que tenemos la Biblia y la podemos leer o alguien nos la explica. Pero en ese tiempo, si alguien quería entender la palabra de Dios, llegaba el anciano, el lector, y empezaba a leer. Decía, ok. El anciano era el líder, ok. Y empezaba a decir, bueno, el Señor Jesús nos ha dicho esto, ¿verdad? Entonces, Tiatira se movía en el comercio. Y posiblemente en la iglesia que se encontraba en Tiatira había mucha gente adinerada. ¿Por qué? Porque era una ciudad así, donde había trabajo y constantemente la iglesia de Tiatira, Jesús lo dice también, era una iglesia que obraba, no era una iglesia quieta. Y tengo por entendido que una persona cuando es buena en su trabajo, casi siempre es bueno en lo que hace en la iglesia, porque una cosa no se puede desligar de la otra.
eres activo, eres líder en tu empresa, en tu negocio, eres líder en la iglesia. O sea, porque te gusta dar lo mejor. Entonces, se puede pensar de que en la iglesia de Tiatira había mucha actividad, sin embargo, se había metido una profetisa. Y ahí entra Jezabel. Esta mujer enseñaba a sus siervos, a los siervos que vivían en esta iglesia, a fornicar. O sea, les había enseñado, o les estaba enseñando a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, a decirle que esas fiestas, donde habían, ¿verdad?, esos sacrificios, esos tributos a ídolos, era normal. Pero todo esto era por asuntos laborales, por los gremios que se habían formado en esta ciudad, que eran comunes. Incluso esto de los gremios se encontraron con el tiempo más adelante. Por eso es que Tiatira es considerada la primera ciudad descubierta, porque se encontraron inscripciones en los gremios. Realmente fue asombroso todo lo que lograron por su trabajo, que lo hicieron con tanto esmero. Sin embargo, muchos, por cumplir, porque escuchen esto, si es que no ibas a sus gremios o no pertenecías a esos gremios y no, obviamente, participabas en las fiestas, te quedabas sin trabajo. No podías pertenecer a esa cumbre, ¿no? Todos estaban en la cima. Y si tú no querías estar en la cima, si no querías pertenecer a esa reputación, entonces no participes y punto. Y la iglesia, como iglesia de Jesucristo, tenía que cuidarse de esto. Pero había alguien que se entrometió. Esta Jezabel. Dice, no hay problema, vaya nomás. Dios entiende, Dios sabe que no necesitas de repente dejar de faltar esos lugares. ¿No te parece muy conocido esto? A veces hay personas que faltan a la iglesia por estar en otros lugares, por estar en las fiestas que hicieron en la empresa. Y bueno, fueran fiestas tranquilas, normales. No, son lugares donde la gente está que se agarra a tomar y con cosas horribles. Pero esto existía en la iglesia de Tiatira. Y Jesús dice, tú toleras esto, estas enseñanzas que esta mujer te está dando. No. Jezabel le estaba enseñando a pecar, a decir que era normal, que el Señor entiende tu trabajo. No, y el Señor nunca pasará por alto ese tipo de cosas. El Señor quiere que tú le llames a lo blanco, blanco, y a lo negro, negro. Así son las cosas. Y sí, algunas personas no lo hicieron, ¿no? No lo hicieron porque yo creo que en cada iglesia siempre hay un remanente. Hay un remanente que reflexiona. Y ese remanente que entra en reflexión de querer agradar a Dios, van a ser como aislados, excluidos, van a ser perseguidos. Te he dado tiempo para que te arrepientas, pero no quieres arrepentirte Perdón, le ha dado tiempo a esa Jezabel para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. En fin, es una larga carta, no vamos a leerla todo, le está narrando mayormente lo que enfatiza Jesucristo, la exhortación que les da. Pero también quiero terminar esta iglesia y Tiatira diciendo algo bien interesante. Él empieza en el verso 18, escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos con llamas de fuego. Él se presenta como el Hijo de Dios. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, Tiatira estaba bajo el gobierno, y en realidad todas las iglesias, ¿verdad?, estaban bajo el gobierno de un emperador llamado Domiciano. Domiciano era como el dios de ese lugar, de ese entorno. ¿Qué pasa? Que los romanos consideraban a todos los cristianos como rebeldes. Hasta los consideraban como ateos. ¿Por qué? Porque ellos no adoraban a los dioses que ellos adoraban. Menos, o sea, un emperador que se hacía o se creía Dios y se hacía llamar Dios, él quería que lo adoren. Pero como los cristianos no adoraban a ídolos ni a nadie que no fuera Dios, ellos los perseguían. Cuando Jesús se presenta como el Hijo de Dios,
se está presentando como Dios, como divinidad. Y lo enfatiza desde el principio para dar a entender que Jesús, desde tiempos antiguos, ha estado en la historia como Dios, como la divinidad. Y los emperadores, incluso tiempos más antiguos, antes de que el Imperio Romano gobernara sobre el mundo, los faraones, yéndose o remontándose hacia esos tiempos, cuando, bueno, en este caso Egipto, ¿no? Ellos gobernaban el mundo, los faraones se hacían llamar hijos de Dios. Los emperadores romanos, dioses, literalmente, soy un dios. El faraón, hijo de Dios. Pero ahí como que le iban, ¿no? El asunto es que ellos se sentían divinos. Pero el Señor, desde que entra, dice, yo soy el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Hermanos, el Señor les da esta advertencia a los de Tiatira, como también nos lo da a nosotros. Tiatira es una representación de aquellas personas que ponen lo laboral por encima de lo espiritual. Y no podemos entender que un cristiano, al menos yo no lo entiendo, ponga por encima lo laboral ante lo espiritual. Porque es el Señor que te provee todas las cosas. Si Él quiere que mañana te vaya bien, te va a ir muy bien. ¿Pero qué dice la Escritura? ¿Cuántas veces hemos escuchado esto de buscar primeramente el reino de Dios y lo demás viene por añadidura? ¿Pero qué hacemos nosotros? Buscamos primero la añadidura, buscamos primero lo laboral, primero buscamos lo que nos conviene, pero al último buscamos a Dios. Y es algo que debemos de cambiar todos, me incluyo. Todos debemos de cambiar. Siempre en primer lugar debe estar el Señor. No podemos sacrificar lo espiritual por lo material. Porque es lo espiritual lo que sostiene a un hijo de Dios. No es lo material. El Señor Jesucristo, en el verso 25 dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré la autoridad sobre las naciones. Y la regirá con vara de hierro. Y serán quebradas con vaso de alfarero. En fin, es una promesa tremenda. El Señor nos promete todo. Estas bendiciones, el Señor, tú quieres que las busques. Él quiere que tú vayas a Él y le digas, Señor, dame lo que yo necesito. Sírvele. Sirvamos a Dios. Amén. Y bueno, hoy día quería hablar también de Sardis. Ahora no sé si es que, ¿qué horas son? Si le damos rápidamente Sardis. Hoy a mañana. Lo que pasa es que Sardis también tiene mucha historia. Yo creo que va a quedar para mañana, ¿sí? El mensaje a la iglesia de Tiatira es un mensaje que nos insta a nosotros a poner a Dios por encima de todo. Mañana, si Dios lo permite, sigo con la iglesia de Sardis. Tiatira nos dejó un gran mensaje. Amén. Van a ser las 12, por eso lo hago. Y sé que esto está para media hora más y bueno, hasta ahí yo creo que fui entendible, espero, con la iglesia de Tiatira. Que Dios les bendiga mucho. Hasta luego.